Mi nombre es María Eugenia Rojas, soy estudiante de la licenciatura en Pedagogía Infantil de la Corporación Universitaria. Mi trabajo de investigación está basado en cómo enseñar diversidad cultural en el preescolar. La caracterización de la población está basada en el territorio de San José del Guaviare, que es la capital del departamento del Guaviare. Tiene aproximadamente 35.095 habitantes, de los cuales podríamos decir que el 95.9% son mestizos y blancos, un 5.86% como afrodescendientes, amerindios o indígenas, un 4.5%. La gran mayoría de los habitantes que conforman este municipio provienen de otras regiones de nuestro país, pero también en esta región están ubicados diferentes indígenas de diferentes etnias, como los tucanos, los cubeos, los guayaberos, el guajiro, el desano, el puinave, el yuriti. Hay diferentes etnias, también como tenemos como la Nucamacu, y hay unas comunidades que se llama la Hume. El trabajo de investigación como tal se basa en el Colegio Adventista Maranata, que se encuentra situado en el barrio Porvenir. Es una institución que tiene 355 estudiantes con un promedio de 9.85 estudiantes que conforman los grados de prejardín, jardín y transición, que es donde se basa el estudio de investigación. Los niños que estudian en estos grados provienen de diferentes estratos socioeconómicos del municipio. También el 70% de los estudiantes provienen de familias que vienen de otras regiones de nuestro país, y esto contribuye a la diversidad cultural de la región. La pregunta es cómo enseñar a los niños y niñas estudiantes del preescolar del Colegio Adventista Maranata el respeto y el reconocimiento de la diversidad cultural de los distintos grupos étnicos que conviven en su escuela y en su comunidad. ¿De dónde sale de pronto esta pregunta? La escuela es uno de los instrumentos donde los estudiantes se pueden fortalecer en valores y estimular una posición crítica constructiva al respeto y combatir las desigualdades, la discriminación o el rechazo. Es entonces que la escuela tiene un gran desafío para educar de manera intercultural, fortaleciendo la propia identidad de cada estudiante. A partir del reconocimiento de la diversidad cultural, se puede establecer espacios en el aula de clase donde se incluya lo diferente y lo que nos une para poder generar procesos que desarrollen y contribuyan a una participación activa de los niños, los docentes y de la comunidad en general. Siendo que son niños de edades tan pequeñas, podemos fortalecerlos desde estas edades y de esta manera estaríamos fortaleciendo la diversidad cultural de cada región, en especial la de aquí de San José de Guaviare. Colombia, referente político, podemos decir que Colombia es un país multicultural donde existen varias comunidades étnicas, con múltiples expresiones culturales y que constantemente están surgiendo nuevas culturas en un mismo espacio territorial. De este modo, la existencia de la cultura o de las culturas de un territorio están ligados a la diversidad, como lo indica en el artículo 7, el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural. Esto nos lo dice la Constitución Política de 1991. También la UNESCO, que es uno de los referentes principales para la investigación, en el artículo 1 dice que la diversidad cultural constituye el patrimonio común de la humanidad y debe ser reconocida y consolidada en el beneficio de la generación. Nuevamente, la Constitución Política de 1991 reconoce la diversidad étnica y cultural como uno de los fundamentos de la nación. En el artículo 7 dice que se debe reconocer y proteger la población contra prejuicios y prácticas de discriminación, exclusiones sociales por razones de pertenencia étnica, género, credo, características físicas, culturales y orientaciones sexuales, entre otros factores. También los artículos 13, 18, 19 y 20 dicen que garantizan el derecho a la libertad e igualdad ante la ley sin que ningún tipo de discriminación
por razones de raza, origen nacional o familiares, religión, opinión y política o religiosa. En el artículo 70 de la Constitución Política nos da el enfoque en cuanto a por qué enseñar. Dice, el Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades por medio de la educación permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las etapas del proceso de la creación de la identidad nacional. Entonces, tenemos un referente político que nos apoya en nuestro trabajo de investigación. Pero, ¿qué podríamos decir que es la diversidad cultural? Según Abanano, nos dice que toda alteridad, diferencia o de semejanza, el término es más genérico que estos tres y puede indicar uno, cualquiera de ellos o todos en un conjunto. Es diverso en todos sentidos, todo lo que siendo real no es idéntico. Y la UNESCO, nuevamente, tomó este referente, nos dice la diversidad cultural implica, por una parte, la preservación y promoción de las culturas existentes y por otra, la apertura de otras culturas. En este sentido, la diversidad cultural es uno de los pilares del desarrollo sostenible de la relacionada con la identidad de las personas y la sociedad, con la democracia, como la expresión de la libertad. También, ahora metiéndonos un poco más en el proceso de la educación, que es lo que vamos a enfocarnos, nos dice que la educación puede aprovechar la riqueza de la diversidad para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje, contribuir a un desarrollo humano más pleno y convertir la diversidad cultural en una fuente de entendimiento del pluralismo y de la cohesión social. Esto nos lo hace nuevamente Ruiz. Nos menciona que la educación es y seguirá siendo afectada por las diferentes realidades sociales. Así, los cambios culturales, sociales y económicos tienen incidencia en el planteamiento educativo que han de reestructurarse y modificarse tanto en la práctica como en los procesos de la investigación y reflexión. Enfocándonos ya más en el preescolar, cuanto a la diversidad cultural, dice que las escuelas se enfrentan a la necesidad de crear comunidades educativas abiertas y respetuosas a la diversidad. Es allí donde, en estos espacios, donde se puede brindar diferentes oportunidades en el aprendizaje y evitar la discriminación y las desigualdades. Por eso es importante resaltar que desde las edades iniciales se debe enseñar a los niños y a las niñas el respeto de su identidad cultural y el de los demás. No son instrumentos de igualación, sino ámbitos donde todos los humanos, alumnos y alumnas, tienen la misma posibilidad de progresar según las características personales y sociales y de recibir una educación de calidad que les permita incorporar a la sociedad con plenos derechos y deberes, lo menciona Juan. El análisis estadístico que se hizo respecto a la encuesta frente a la diversidad cultural y cómo enseñarla, en el preescolar podemos concluir que la institución se está implementando la participación, aceptación y el respeto de la diversidad cultural, aunque falta algunos procesos de fortalecimiento frente al tema. Tomé algunas preguntas claves de la encuesta realizada. Esta encuesta se realizó a los docentes de la institución tengo esta que me parece importante, ya que se enfoca en lo que es la diversidad cultural y cómo se enseña en el preescolar. Se le enseña a los niños de preescolar a aceptar a los compañeros que son diferentes o de otra cultura. Los docentes encuestados, las personas encuestadas, pusieron que siempre, esto nos indica que un 100% afirman que siempre en el preescolar desde el colegio se les enseña a los niños a aceptar a sus compañeros que son diferentes, lo que nos indica que en estos grados, dentro de sus procesos de aprendizaje, se les enseña el respeto. Los docentes de preescolar están capacitados para atender la diversidad cultural en el aula. Nos dice que también tuvo el 100%, y esto nos indica
que podemos concluir que los docentes se han preparado y continúan en el proceso de formación para atender a las poblaciones diversas. Los niños de preescolar reconocen su propia identidad cultural. Como resultado, el 70% de la población asegura que los niños de preescolar no reconocen su propia identidad cultural, mientras que un 30% opinan que a veces los niños reconocen su identidad cultural, lo que nos permite reflexionar en la importancia de enseñar desde estos grados iniciales a conocerse como personas únicas y que pertenecen a una cultura y que forman parte de esa cultura. Los docentes de preescolar emplean estrategias y materiales pedagógicos para promover el respeto, la aceptación, la participación y la igualdad de oportunidades de la diversidad cultural de sus estudiantes. La respuesta a eso lo que nos indica es que los docentes emplean diferentes herramientas de fortalecimiento para el respeto con respecto al tema de la diversidad cultural. ¿Qué nos indica al finalizar de pronto toda esa investigación y todo el proceso que se ha hecho allí en la institución? Que se está empleando diferentes estrategias que la institución está implementando, que hace falta ciertos procesos para completar de pronto todo el proceso de la implementación en cuanto a cómo enseñar a los niños de preescolar. Como conclusión tenemos, cuando se acepta la diversidad, es más factible que los alumnos, que el aula de los niños de preescolar desarrollen la construcción de consensos, la tolerancia, el respeto, la no discriminación y la convivencia. Tal vez a veces se pasa por alto o no es relevante educar en el respeto a la diversidad en estos grados, pero es en estos grados de educación donde se forman las bases del futuro ciudadano que servirá a la sociedad.